Y vamos a abrir la palabra en Gálatas. Gálatas 5. Es una palabra muy conocida, sí, pero el Señor me habló mucho a través de esta palabra. Gálatas 5. Sí, es conocida. Acostúmbrese, hermano, a tener la Biblia física, y si no, téngala en el celular, descárguesela, lea la palabra. Esta es una iglesia que queremos llevar a la persona que lea la palabra. No se quede con lo que se predica acá o cuando un predicador trae una palabra, sino que usted misma puede estudiarla, leerla, entenderla, crecer para poder afirmarse en ella. ¿Amén? La prédica dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y la prédica se llama ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Es para reflexionar, ¿no? ¿Quién gobierna tu vida? ¿La carne o el Espíritu? Amén. Entonces vamos a leer la palabra y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. De ahí vamos al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo, dice el 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es: ¿quién gobierna tu vida? ¿La carne o el Espíritu? La carta de los Gálatas fue una carta escrita por el apóstol Pablo a Galacia, ¿no? Que era un lugar de Asia Menor, que es la actual Turquía. Lo que ustedes conocen hoy como Turquía era Galacia en ese tiempo. Y Galacia era un lugar donde habían recibido de buen ánimo a Pablo y al Evangelio de Jesucristo. El tema es que ellos habían empezado en el Espíritu y habían creído en Jesús y en su mensaje, pero empezaron a infiltrarse en esa iglesia judíos, tratando de infiltrar, ¿no? Ritos y llevando a judaizar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces Pablo, cuando tuvo esta alerta, porque los hermanos empezaron a desviarse, esa iglesia comenzó a desviarse de la gracia de Jesucristo, entonces Pablo manda esta carta, ¿no? Y empieza en el versículo 16, ¿no? Este pasaje bíblico, que dice: digo pues, andad en el Espíritu. Y si usted observa, ese Espíritu tiene una E mayúscula, quiere decir que no es nuestro espíritu, sino el Espíritu del Señor. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Acá Pablo está hablando de un gobierno, no habla de conducta, no habla de acciones, no habla de hábitos, sino está hablando de un gobierno, ¿sí? De un gobierno interno, de dos naturalezas, ¿no? Que se chocan constantemente, de un sistema espiritual. Y a mí siempre me llamó la atención porque hablaba de la carne. Yo muchas veces he visto, he dicho, ¿no? Que esta carne tiene que morir. Pero, ¿qué quiere decir carne, sinceramente, no? Acá está hablando de una batalla que se libra internamente dentro suyo y dentro mío, todos los días de nuestra vida. Tengan en cuenta que esta carta Pablo no se la dijo a gente que no creía, sino se fue mandada a una iglesia, a cristianos. Y esta carta hoy nos habla a nosotros también, que estamos en una iglesia y que somos creyentes del Señor, que somos cristianos. Amén. Entonces, Pablo, ¿no? Habla de dos reinos, de dos sistemas, de dos gobiernos dentro nuestro, que todos los días están luchando por ver quién domina más. Amén. Entonces él habla de un andar en el Espíritu, y no habla de conocer al Espíritu Santo, no habla de acercarse al Espíritu
¿sí? Habla de una conexión con el Espíritu de Dios, de un gobierno del Espíritu Santo sobre mi vida y sobre su vida. ¿Se va entendiendo? Entonces él habla de algo mucho más profundo, ¿no? De una forma de vida, habla de una dependencia de Dios. Entonces, él habla de conocer al Espíritu Santo, sino de andar en el Espíritu. Y nosotros debemos andar en ese Espíritu, de conocer en ese Espíritu, de que ese Espíritu Santo del Señor me gobierne. Quizás acá hay muchos, y todavía no sepan, que cuando una persona, sea usted, sea yo, conocimos del Señor, creímos en su sacrificio en la cruz, que a través de la cruz Él perdonó nuestros pecados y que por su sangre nosotros somos limpiados de ese pecado, de la maldad, y que Él resucitó al tercer día. Cuando nosotros creímos e hicimos que Cristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro único Dios, ¿no? El Espíritu Santo automáticamente viene y mora dentro nuestro y hace de nosotros su habitación, hace de nosotros su casa, su templo. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro andar. Usted es templo del Espíritu Santo, quizá usted no lo sabía, pero cuando usted cree en Cristo y Él se convierte en su Señor, usted pasa a ser el templo del Espíritu Santo. Adentro suyo mora el Espíritu del Señor, que es un Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos en su altar. Por eso el Espíritu Santo no nos visita, no tenemos que llamar bajar Espíritu Santo, porque ya está dentro nuestro. Él habita en usted, Él está en usted. Por eso cuando nosotros vamos a cometer algo que está mal, hay algo internamente nuestro que nos habla y podemos percibir que lo que estoy por hacer está mal. Quizás antes no me daba cuenta, pero ahora, porque creo en mi Señor Jesucristo, hay algo adentro mío que habla tan profundamente a mi espíritu y me hace ver y me hace percibir que lo que estoy por hacer está mal. Y me hace sentir esa necesidad de que debo venir a su casa. Quizás me he querido alejar, quizás he tomado otros caminos, pero hay algo adentro mío que me impulsa a querer volver al Señor, a querer volver a su palabra, a querer volver a la oración. Porque no es usted ni soy yo, porque nuestra fuerza no está, hermano. Si usted en algún momento siente un impulso, una necesidad de volver al Señor, no es usted, hermano. Es el Espíritu Santo guiándote de nuevo a Él. ¿Entiende? Eso somos usted y yo. Pero acá Pablo está hablando en el versículo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu está hablando con Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Dios. O sea que el deseo de la carne mía es contra el Espíritu de Dios, y el del Espíritu de Dios contra mi carne. Y esto dice que se oponen eso, van en contra totalmente, para que nosotros no hagamos lo que querramos. ¿Entienden? Entonces acá nos revela una guerra interna que se produce adentro mío y adentro suyo todos los días de nuestra vida. Y no importa si sos pastor, apóstol, profeta, miembro, recién llegado, vivimos diariamente esa guerra interna, ¿no? Entre nuestra carne y el Espíritu del Señor, que nos quiere guiar a nuestro bien, pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Esa es la lucha que nosotros tenemos, y Pablo está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué? Esta es una guerra de gobierno, ¿sí? ¿Quién decide? ¿Quién domina? ¿Quién manda? ¿Quién dirige? ¿Quién gobierna? Es el que más nosotros alimentemos. Si nosotros alimentamos los deseos de nuestra carne, vamos a estar dominados por la carne, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Pero si alimentamos al Espíritu de Dios, como el Señor nos manda en su palabra, el Señor va a tomar gobierno de nosotros. Porque eso depende, que el Señor gobierne nuestras vidas, depende de cuánta entrega tengamos con el Espíritu de Dios. Lo que yo le entregue al Espíritu Santo es lo que Él va a gobernar en mi vida, porque el Señor no nos obliga a nosotros a cambiar, sino Él espera que nosotros decidamos hacerlo, porque Él respeta nuestra voluntad. Pero siempre el Señor va a procurar a que nosotros vamos al camino correcto,
a la obediencia. ¿Se va entendiendo? Por eso este pasaje es mucho más profundo, ¿no? Entonces, ¿qué es la carne? Porque yo muchas veces escuché y dije yo, ¿por qué esta carne tiene que morir? Porque esta carne es la que me lleva a pecar. Pero ¿de qué carne está hablando la palabra? Porque sí, a la verdad, yo para robar tengo que usar mis manos, para mentir debo usar mi boca, pero debe haber algo adentro mío que me impulsa a manifestarlo. Porque cuando yo robo, hubo algo que a mí me impulsó a hacerlo. Y esa es mi carne. ¿Se va entendiendo lo que voy explicando? Entonces la palabra carne viene del griego shak, que significa naturaleza humana dominada por el pecado. Es el ego, es la vieja identidad antes de conocer al Señor. Es esa identidad adámica que viene de Adán, de pecado y de esclavitud. Y es la desconexión de la vida del Espíritu de Dios. Porque así andábamos nosotros antes de conocer al Señor. No sabíamos que había Dios. No sabíamos que había una vida espiritual con el Señor. Porque andábamos desconectados de Dios. Haciendo lo que nosotros queríamos, como nos parecíamos, golpeando y yendo a los caminos que nosotros creíamos que estaban bien, porque nuestra vida estaba totalmente desconectada del Señor. Cuando nosotros nacemos, ¿no? Nuestra alma automáticamente entra bajo el gobierno del sistema babilónico de este mundo, ¿no? Cuando Jesús dice he vencido al mundo, no te está diciendo que va a vencer a la creación, porque la creación el Señor la ama, Él la hizo. Él está hablando de un sistema de gobierno, de estructuras mentales, de gobierno, de política, de religiones, de este sistema que gobierna todo el mundo. Eso venció el Señor, porque Él es la verdad. De ese sistema está hablando, ¿sí? Pero nosotros de conocer al Señor venimos con esa carne, ¿no? Entonces eso es el viejo hombre, es la vieja Teresa, la Teresa que no conocía al Señor. Y es el viejo Ariel, la vieja Nilda, y así cada uno puede ponerle un nombre, ¿no? Es ese viejo hombre que no conocía al Señor, esa vieja naturaleza de pecado, de esclavitud, del yo no rendido al Espíritu de Dios. Si hay algo con lo que batallamos mucho es con nuestro yo, hermano. Y ese yo es la autosoberanía, yo me gobierno. Es la autoidentidad sin Cristo. ¿Sí? Es el ego espiritual. El yo es el trono del corazón ocupado por mí mismo, es con lo que yo batallo. A veces nosotros queremos que cambie nuestro entorno, cambie nuestros hijos, cambie nuestra familia. Pero lo primero que tenemos que cambiar es lo que está dentro nuestro, es mi yo, es yo, acá adentro. La guerra es interna, hermano. Si vos cambiás todo tu alrededor, empieza a ser transformado. Pero primero ese cambio tiene que estar en nosotros, y adentro de nosotros. Entonces ese yo, del yo decido, yo controlo, yo era recontrolador antes. Yo cuando perdía el control de una situación me desesperaba, porque yo tenía que tener bajo control mi casa, el trabajo, la economía, todo bajo control, ¿no? Y ese yo controlo, yo mando, yo interpreto, yo juzgo, yo reacciono, yo defino, yo quiero, yo puedo, yo no necesito a nadie. Jesús dijo, niégate a ti mismo. Entonces está hablando de una muerte a mi yo. Esta Teresa vieja debe morir. Con la carne no se negocia, la carne no se restaura, la carne no se reforma, la carne se tiene que crucificar. Para que haya una verdadera liberación en cada uno de nosotros, nuestra carne debe ser crucificada. Nosotros cuando aceptamos al Señor, verdaderamente debemos andar de otra manera. Lo que antes hacíamos no lo debemos hacer más. Y esta no es una prédica condenatoria ni juzgando a nadie, hermano, es la palabra de Dios. Que si nosotros realmente aceptamos esta verdad, sabemos que el Señor nos quiere guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo cuando preparaba este estudio y veía que el Señor, y yo digo, bueno, esto tengo que corregir, y esto tengo que corregir, y aquello. No importa los años que estemos en el Evangelio, no importa el título que nosotros tengamos, no importa. Somos hijos y el Señor siempre va a querer corregir nuestra vida y guiarnos para lo que es mejor para nosotros, porque Él nos ama. En Él no hay condenación, en Él nunca va a haber culpa, porque Él murió por nosotros.
Entonces cuando uno le dice, Señor, te entrego el control de todo, le estás diciendo, yo ya no controlo nada. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero ¿sabes qué? Cuando aprendes a hacer eso te trae una paz. Te trae una paz tan grande. Porque si el ser que creó los cielos y la tierra y el que me hizo a mí está en el control de mi familia, está en el control de mi economía, de mis hermanos apartados, yo ya confío diferente y ya sé que puedo tener paz. Porque lo que usted no pueda controlar, debe entregárselo en manos de Él. Él debe controlar todas las áreas de tu vida. Todas las áreas debe controlar. Amén. Entonces la carne es lo que yo no rindo, es el alma sin el gobierno del Espíritu Santo. Y tener el alma sin el gobierno del Espíritu de Dios es tener un altibajo de emociones. ¿Se ha sentido alguna vez así? Una montaña rusa de emociones, un altibajo de emociones. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy triste, mañana enojado. Y no tenés un control en las emociones. Porque no hay un gobierno del Espíritu de Dios en tus emociones. El alma no está rendida. Es la mente carnal, es la voluntad independiente de Dios. Yo no necesito a Dios, yo me manejo sola, yo puedo sola. Es el sistema interior, espiritual mío, que opera sin el señorío de Jesucristo. Es el hombre alejado de Dios. Y Pablo esta carta es dura en el sentido de que está hablando a hermanos cristianos que estaban dentro de la iglesia de estas condiciones. Y hoy esta carta nos habla a nosotros que podemos estar en estas condiciones y el Señor no te quiere desconectado, el Señor no te quiere al control, el Señor te quiere conectado a Él, el Señor te quiere gobernando tus emociones, pero como le dije, lo que no le entregamos a Él, Él no lo puede gobernar. Lo que usted no le entregue no puede tomarlo en sus manos, Señor. Entonces, la carne se convierte en un territorio interno, porque yo no lo rindo al Señor, porque quiero hacer lo que quiero, porque mi yo, mi ego, todo me gobierna, menos Dios. Entonces empiezan a operar patrones heredados, se manifiestan legalidades espirituales, comienzo a abrir puertas a demonios, ¿sí? Se empiezan a instalar en mí estructuras de iniquidad, ¿sí? Actitudes de derechos legales que rodean al enemigo, se producen modelos de conducta del viejo hombre, de la vieja mujer, esa Teresa que antes se enojaba y revoleaba todo, insultaba a todo. Si yo estoy en la carne, si yo dejo que esa vieja mujer surja, cuando me suceda algo, no va a estar en mí el dominio propio, sino va a estar esa naturaleza de enojarse, de la ira, de revolear todo. Pero cuando el Espíritu de Dios te domina, hay dominio propio. Te van a insultar, te van a tratar mal, pero ya no vas a reaccionar igual, porque es una área de tu vida que le has rendido al Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando uno realmente se rinde al Señor, porque no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Dice la palabra que Él conoce nuestro levantar, nuestro costar, que Él nos conoce hasta el cabello. ¿Cuántos cabellos nosotros tenemos? ¿Por qué Él nos hizo? Él hizo tu ADN, tu cromosoma. El Señor te conoce, sabe quién es usted. Y lo más bueno que podemos hacer es ser sincero con Dios. Señor, yo no puedo con esto, necesito tu ayuda. Señor, soy así, estoy así, no puedo venir de otra forma porque hoy me la mandé, hice mal, reaccioné mal, contesté mal, tuve malos pensamientos, me desanimé. Pero que podamos ir al Señor con un corazón sincero, porque Él ya sabe lo que nosotros pensamos, dijimos, lo que vamos a pensar, decir o hacer. Ella lo sabe todo. Pero ¿qué espera de nosotros, Señor? Sinceridad. Debemos sacarnos las máscaras delante de Dios. Debemos sacarnos todas las máscaras que por ahí yo puedo tener delante de usted, que me ve a mí como pastora. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me paro delante del Señor, yo soy hija. Y el Señor me quiere sin máscaras. Teresa tiene falta de perdón, Señor, suelto el perdón. Teresa está lidiando con pensamientos negativos, malos pensamientos. Señor, te rindo mi mente. ¿Entiende? Entonces Pablo hablaba de algo más profundo, ¿no? Y hablaba, mire, cuando está el gobierno de la carne está el ego. Si está el gobierno del espíritu hay rendición. Si está en la carne hay
está el Espíritu Santo hay santidad. Cuando está la carne reacciono, hay impulso, me enojo, revoleo las cosas. Cuando está el Espíritu Santo hay discernimiento, hay dirección del Espíritu de Dios. Cuando está la carne reinando hay orgullo. Y cuando está el Espíritu de Dios hay humildad. Cuando estoy en la carne hay autonomía, yo me manejo sola. Cuando está el Espíritu Santo me sujeto a Él. Cuando está la carne reinando hay legalidades para el enemigo. Cuando está el Espíritu de Dios hay autoridad. Entonces dice que las obras de la carne manifiestas son, y son de una naturaleza caída de Adán, sí, que ya no deben operar en nosotros. Que yo las separé en varias áreas. Área espiritual, idolatría, hechicería. Es cuando sustituimos a Dios, quizás no por una virgen o un santo, pero ahora lo sustituimos por dinero, fama, ministerio, personas. Quizás ponemos en nuestro trono, en nuestro corazón, a un hijo más que a Dios, a un marido más que a Dios, al trabajo más que a Dios, al dinero más que a Dios, al ministerio más que a Dios. Le quitamos, o sea que nosotros, aún estando dentro de la iglesia, quizás ya no creemos en santos, vírgenes, pero seguimos siendo idólatras. Y el Señor es un Dios celoso. El trono es solamente para Él, el trono de nuestras vidas. Amén. Entonces vienen pactos espirituales, transferencias de gobierno. En el área relacional, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía es cuando entran doctrinas mezcladas de verdad y mentira a una iglesia. Envidias. En el área del control, homicidio, orgías, ahí hay pérdida de dominio propio, pérdida de gobierno total, esclavitud. Entonces la carne, ¿qué busca? Dominio, dominar en la batalla, ¿no? Idolatría, hechicería. Hechicería es cuando las personas por medio de un acto mágico quieren manipular y dominar a una persona espiritual, emocional y mentalmente. Es confiar en otros dioses ajenos a Dios. Eso es la hechicería, ¿ven? Enemistades, odio interno, rechazo, celo, contienda, herejías, homicidios. Homicidio no solo es físico, sino también puede ser de palabras que matan a otro. Ahí estamos siendo homicidas. Rechazo, abandono, desprecio, violencia emocional contra alguien, destrucción del otro. Jesús dijo que el que aborrece a su hermano es homicida. O sea que homicidio podemos matar a alguien no solamente físicamente, sino con las palabras, con las actitudes también. Por eso todo esto es más profundo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que las obras de la carne son sistemas de esclavitud, legalidades del enemigo internas nuestras. Pero el Espíritu libera, el Espíritu cuando yo dejo que Él gobierna mi vida, Él libera, Él sana, restaura, ordena, gobierna, vivifica todo lo que está muerto en mi vida, cobra vida cuando el Espíritu Santo comienza a gobernar, Él transforma y Él unifica. Cuando uno deja que el Espíritu de Dios comience a gobernar nuestras vidas, Él comienza a restaurar nuestra vida y todo lo que nos rodea es impactado por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y yo digo, ¿qué mejor que estar gobernado por Dios? ¿Qué área te cuesta entregarle al Señor? ¿Qué área no le pudiste entregar al Señor? ¿Qué es aquello con lo que todavía estás batallando? Hoy es tiempo de rendírselo a Él. Hoy es tiempo de decirle, Señor, te entrego mi mente, renuncio a ese yo, a ese ego con el cual todos lidiamos con eso. Hoy te rindo, Señor, y yo le invito a cierre sus ojos. Repita conmigo esto. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a toda obra de la carne, renuncio a toda estructura interna de pecado, rompo toda legalidad espiritual, crucifico mi naturaleza vieja, clavo mi ego a la cruz, te entrego mi voluntad, te entrego
Declaro que yo no vivo ya, mas Cristo vive en mí. Espíritu Santo, gobierna mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones, mis palabras, mi carácter,